Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y vamos a responder 3 preguntas relacionadas con entrenamientos. La primera va a ir relacionada con el entrenamiento de fuerza, si es necesario hacerlo en el gimnasio o se puede hacer en parques, en casa, en diferentes tipos de rutinas. La segunda sobre qué me gusta más a mí, si entrenar por vatios con el street o entrenar por frecuencia cardíaca, y os voy a comentar cómo lo hago yo. Y la tercera va relacionada sobre el tema de la cadencia, un corredor que nos pregunta cómo correr sin alargar tanto la zancada. Entonces ahí lo mejor sería hablar de cadencia. Como son 3 preguntas, vamos a empezar ya y vamos a intentar no alargarnos demasiado. Lo primero viene de Juan Mariano Bartolomé y nos dice: muy buen consultorio, tengo una pregunta. No voy al gimnasio, pero sí que hago 2 veces a la semana ejercicios de fuerza en los parques que tienen pequeños circuitos de fuerza. ¿Esto sería el equivalente a las sesiones de fuerza-resistencia de los gimnasios? Muchas gracias y sigue orientándonos así. A ver, Juan, te comento. En un principio no es lo mismo las sesiones de fuerza que podemos hacer en los parques, en casa, etcétera, que las que podemos hacer en un gimnasio. Cuando estamos trabajando en un gimnasio podemos aumentar sobre todo la carga o el peso del ejercicio. Y normalmente yo las sesiones que mando cuando vamos al gimnasio o en los planes de entrenamiento cuando pongo gimnasio, las enfoco más a trabajar la fuerza máxima o la fuerza potencia, y para eso es necesario ponerse peso. Es decir, no es lo mismo hacer sentadillas, una serie de 20, 30, 40 repeticiones, que hacer 5, 6, 7 repeticiones con 100, 120 kilos, 80 kilos. Es decir, se trabaja la fuerza de manera diferente. ¿Se puede correr sin ir a un gimnasio? Pues sí, se puede correr sin ir a un gimnasio, pero a la hora de buscar rendimiento o eficiencia, diría yo que es mucho mejor intentar ir un día a la semana al gimnasio, trabajar la fuerza pues o en circuito o en máquinas, pero intentando levantar más peso y menos repeticiones, ya que la fuerza resistencia normalmente la podemos trabajar, por ejemplo, si somos corredores de trail subiendo cortafuegos, la podemos trabajar, como tú bien nos has dicho, en los circuitos o en los parques, pero son fuerzas diferentes. Es decir, no es lo mismo el trabajo de fuerza resistencia que podemos hacer en casa o en un parque que el trabajo de fuerza máxima o fuerza potencia que podemos hacer en un gimnasio. Mi consejo, pues siempre digo lo mismo: si se puede, al final no cuesta nada salir de casa corriendo, ir a un gimnasio municipal si tenéis alguno cerca, pagas la entrada que son 2-3 euros, haces tu sesión de pesas y te vuelves corriendo. Y es casi una sesión de running, pero es mucho más eficiente. Sobre todo, a mí me ha ido muy bien de cara a la larga distancia. Las experiencias que tengo con los atletas que entreno es que al final se obtienen muchos mejores resultados quien puede ir al gimnasio comparando las horas de entrenamiento. Es decir, 2 atletas de las mismas características, uno que hace gimnasio y otro que no, si son de un nivel parecido, normalmente el que hace gimnasio obtiene un rendimiento o un nivel de rendimiento mayor que el que no hace gimnasio. Ahora, por ejemplo, hemos estado en la cuarentena mucho tiempo o vamos a estar sin poder ir al gimnasio, y es cierto que con rutinas de fuerza, los vídeos de Fausto, los vídeos de Javier Ordieres, hemos mantenido muy bien los niveles de fuerza. Pero ya te digo que son 2 tipos de fuerza diferentes, una cosa no quita la otra. Entonces, si pudieras trabajar un día a la semana o cada 15 días la fuerza en el gimnasio, yo creo que te iría muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, que viene de Miguel Garzón Romero. Hola Juanma, muy buenos todos los vídeos. Una pregunta para ti: ¿es mejor los entrenamientos por pulsaciones o por vatios en el trail running? A ver, Miguel, te voy a explicar. Las veces que he usado el street o los vatios en trail, la verdad es que no me ha ido muy bien. Es decir, el problema que veo que tenía yo con los vatios, sobre todo en la montaña, es que no calcula bien las fuerzas. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo hacía una carrera de 10K o de 15 kilómetros en 1 hora o 55 minutos a tope, y a lo mejor el street me marcaba 300 vatios.
hacía un sprint trail que más o menos era el mismo tiempo y a lo mejor me marcaba de media 180-200 vatios, es decir, si hago 15 kilómetros en asfalto a tope son 300 vatios, pero si hago una hora a tope en un sprint trail de montaña son 180-200. Como ves, una diferencia de 120 vatios, 100 vatios en dos carreras, una de montaña y otra de asfalto, de tiempos parecidos se va mucho. ¿Qué pasa? Que en los vatios o en la montaña no tiene en cuenta el street el tipo de terreno. A lo mejor tú estás haciendo un esfuerzo muy grande subiendo por una trialera, un trozo de escalada, una pendiente muy grande, y el street, como vas andando, te marca que vas a 60, 70, 100 vatios, cuando a lo mejor el esfuerzo o tus impresiones son de que estás yendo a 160, 170 pulsaciones casi a tope. Por eso normalmente los potenciómetros o el street se suele tener más en cuenta o suele ser mucho más eficiente para gente que a lo mejor entrena por circuitos ondulados, por donde vive no hay terreno llano, y ahí sí que le veo utilidad a los vatios. Es decir, si yo por ejemplo sé que correr a 330, más o menos como te he dicho antes, son 320 vatios, 300 vatios, 310 vatios, pues si yo te marco series a 300 vatios, independientemente de que si tú vas por una carretera asfaltada y tiene algún repecho o alguna bajada, 300 vatios van a ser la misma intensidad y ahí sí que es más o menos fiable. Pero el problema viene cuando metemos terrenos de piedras, rabillas, saltos, escalones, ahí no es tan fiable. Yo lo he probado en el río, en alguna carrera, he probado luego los vatios, sobre todo en carreras de asfalto, para ver si cuando es subida, es bajada, es pendiente o es llano, los vatios coincidían, y la verdad es que la sensación de esfuerzo sí que coincidían. ¿Cómo? Pues imaginaros que yo hacía un 10K a una media de 340. Pues a lo mejor subiendo a 340 serían 280 vatios para mí. Pues a lo mejor en llano son 280. Y cuando voy subiendo, a lo mejor voy a 410. Pero los vatios sí que me marcaban 280. ¿Por qué? Por la pendiente. Y luego bajando, para ir a 280 vatios, pues en vez de a 340 tenía que ir a 330, 320 para compensar. En ese tipo de carreras, de circuitos, de asfalto, de terreno ondulado, sí que son fiables o merece la pena los vatios. Pero si entrenamos en llano, en pista o trail, la verdad es que tampoco mucho. Al final es lo mismo entrenar por ritmos que por vatios, y el tema de las pulsaciones varía mucho. Es decir, yo para la montaña, o lo que suelo hacer siempre al final es mirar las pulsaciones y un poco mis sensaciones. Yo intento subir, pues cuando hago una subida de trail, pues a 140, 145, y voy alternando el correr-andar para controlar un poco las pulsaciones en esa zona. También cambiaría mucho el entrenamiento para un sprint trail, para una maratón o para un ultra, pero yo para la montaña recomiendo más las sensaciones y luego pues eso, ir haciendo caco y sobre todo pues controlar un poco el pulso, ya que si tienes que hacer un extensivo en montaña, pues al final tienes que ir en eso, en un rango de 130, 140, en zona 2. Y por eso recomiendo más el pulsómetro o las sensaciones antes que los vatios en trail. Y vamos a por la última pregunta de Joseba Urestarazu, y nos dice: hola Juanma, poco a poco quiero ir alargando la zancada al correr. No quiero pasarme porque el isquio se me resiente. ¿Algún consejo? A ver, Joseba, te cuento. A la hora de ser más eficientes, se recomienda, más que alargar zancada, aumentar la frecuencia o la cadencia. Es decir, normalmente está demostrado que si nosotros vamos corriendo, cuanto más largos damos los pasos, normalmente la oscilación vertical tiene que ser mayor. Es decir, no es efectivo alargar mucho la zancada y sí alargar mucho más la frecuencia o la cadencia. No me comentas qué cadencia tienes, pero es lo que tú dices. Cuando encima alargamos mucho la zancada sobre los saltos, sobre todo los isquios, los glúteos, pues aparecen las molestias, los tirones, y son lesiones muy comunes en gente que hace series muy rápidas, pero en vez de aumentar tanto la cadencia, intenta dar pasos cada vez más largos. Encima, si tú vas corriendo y das pasos más largos, vas como dando saltitos, y el tiempo que estás en el aire son segundos que pierdes. Al final,
lo mejor sería dar pasos más cortos, pero intentar aumentar la cadencia. ¿Cuál? Pues al final la cadencia ideal tendría que ser entre los 180, 190, 170, manteniendo en ese rango. Aquí hay muchos más factores que influyen, pero es lo que te digo, no te preocupes por querer alargar mucho más la zancada, ya que al final no está demostrado que dar pasos muy largos, y de hecho si tú ves por ejemplo los deportistas profesionales o los atletas, sí que es cierto que dan pasos más largos que un atleta normal, pero van simplemente por la velocidad, es decir, conforme tú aumentas tu velocidad, simplemente por la física, los pasos que das son más largos, porque estás más... No es que estés más tiempo en el aire, pero si vas más rápido, el tiempo que tú estás en el aire, avanzas más metros. Pero eso, no te preocupes en dar los pasos más largos, sino intenta aumentar cuando haces series más rápidas, intentar mantener la cadencia o aumentarla para correr más rápido. Y a partir de ahí dejamos ya el consultorio con la pregunta de Joseba. Hoy hemos respondido 3. A lo mejor estamos 2-3 días que cambiamos un poco el tipo de vídeos, de material, de alguna cosa que os quiero enseñar. Volvemos a los vídeos de planificar la temporada y como siempre dejamos el vídeo de aquí y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.